¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Números y Conceptos. Como de costumbre, en este programa me es grato saludar a Marta. Buenos días. Octavio. Buenos días, buenos días. Y tenemos hoy una invitada especial que nos hizo el favor de ajustar su agenda, la ingeniera Wendy Martínez Javid. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Y bien, pues hay tema muy importante, pero lo más importante es, primero, Marta, ¿dónde nos pueden sintonizar, localizar? Claro que sí, les recuerdo que pueden seguirnos a través del canal 35.1 del sistema de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. Igual pueden sintonizarnos a través de la señal de radio 96.1 FM. Y recuerden que pueden enviar sus preguntas al 9932 1919 51. Seguirnos a través de las redes sociales, nos encontramos como TV UJAT en Facebook y YouTube. Gracias. Pues bueno, el tema de hoy importante para nuestro auditorio, los que nos siguen en las redes, estamos hoy en el tema que nos concierne, que es muy importante. Vamos a hablar de todo lo que es el tema inmobiliario. Y bueno, nuestra invitada, me permito presentarla, a Wendy Martínez Javid, es Master Broker, y lo importante es, ella es egresada del MAR Boca del Río, Veracruz, es ingeniera pesquera en acuacultura, y en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Valle tiene maestría en Ingeniería Ambiental. Y bueno, es especialista internacional en propiedades, especialista en muebles residenciales, especialista en representación del vendedor, consultor de bienes raíces, máster en dirección comercial en desarrollos inmobiliarios, máster de negocios en desarrollos del sector comercial, tiene certificaciones precisamente en el sector de comercialización, en seminario de profesionalización, en la comercialización inmobiliaria. Dentro de todo esto, y además, bueno, ha sido directora, es directora actualmente de Javier Realty, integradores de soluciones inmobiliarias, administrador de condominios del condominio Country 122, Master Broker en Villahermosa, Tabasco, constructora de vivienda residencial, asesor inmobiliario, perteneciente al AMPI. La verdad que un currículum bastante amplio. Y bueno, y el por qué hoy al auditorio y a todos los que nos están escuchando, por qué el motivo de tener aquí a Wendy, si me permite la ingeniera, Claro. que desde tiempo de conocernos, de una muy buena amistad y una muy buena relación profesional, que también hemos tenido el gusto y el agradecimiento que nos han invitado a platicar con todos ustedes del sector inmobiliario. Pero es algo importante hablar de lo que es este tema. Me acuerdo que en la administración anterior de Trump, ¿por qué se detonó en ese momento la economía? Bueno, hizo un programa de rehabilitación de todos los puentes del país y volvió a detonar precisamente la parte de la construcción, pero también empezó a hacer vivienda y nuevos parques industriales. Y bueno, hoy sabemos que en nuestro país, bueno, venimos de la pandemia, Sí. que eso es muy importante, eso contrajo al sector inmobiliario, pero también ustedes están metidos, inmersos también en este momento en la inteligencia artificial, las plataformas, la realidad aumentada, para proponerle a todos el sector industrial, comercial, etcétera. Y bueno, aquí importante es saber que el sector inmobiliario también desarrolla, detona la economía.
y eso es muy importante. Quisiéramos primero saber, pues, al respecto, ¿qué te hizo cambiar de profesión? Porque si no nos vamos a quedar con la duda De ingeniería de ambiental. ingeniería ambiental al sector inmobiliario. Bueno, yo tengo, creo que ya 35 años de egresada. Y en aquel entonces la ingeniería ambiental se reducía a plantas de tratamientos de agua y lo mío era la preservación del medio ambiente marino, ¿no? Que era lo que yo buscaba. Entonces no estaba como que muy, si ahorita estamos en pañales, imagínense hace 35 años y dije no, por ahí no. Y esta es una actividad que siempre me ha gustado, desde los 15 años, pero no había una carrera. Entonces antes tenías que estudiar una carrera, ¿no? Y pues soy ingeniero por eso. Y cuando hubo oportunidad, pues me vuelvo a esto ya descubriendo que sí se profesionaliza, que hay una asociación que se ha encargado de esto y entro con todo porque era realmente lo que me gustaba. Y aquí estamos. Pues interesante, vamos a ir viendo el tema. Primero a ver el tema panoral, según general, perdón. El economista recientemente pues hace una descripción de este tema, pero me llamó la atención los factores macroeconómicos, ¿no? Y luego pues habla del tema, aunque diríamos parece letra muerta, pero entiendo que otra vez el gobierno federal, sobre todo, lo están impulsando el nearshoring, pero también se tocó el tema de la inflación y bueno, la tecnología que hoy viene. Pero precisamente una ingeniera y que tiene maestría en el medio ambiente, pues ahora también estamos hablando de cuestiones inmobiliarias que no nos esperábamos, pero la tendencia también en el país y en el mundo es cuidar precisamente el medio ambiente. Claro. ¿Qué expectativa tiene el sector inmobiliario en nuestro país? Qué buena pregunta. El sector inmobiliario, como bien lo ha dicho Contador, pues es un indicador de la economía, ¿no? De cómo estamos, porque además impacta en varias ramas de la economía. Si mal no recuerdo, son 47 ramas de la economía en las que impacta. Y tiene lógica. Empiezas a construir y desde el que vende los ladrillos hasta el que vende los agregados como la arena, hasta los acabados y la decoradora y lo que quieras. Impacta en todas las ramas. Eso es muy bueno. Por eso es la técnica que ocupan muchos gobiernos de empezar a crear infraestructura con el tema de la construcción, porque de alguna manera empieza a fluir pues todo el efectivo, ¿no? Y se reactiva todo esto. Eso es genial. Pero bueno, sí finalmente este tipo de situaciones que van creando infraestructura y demás benefician a la población y en consecuencia pues a nosotros los inmobiliarios o al gremio inmobiliario, porque se va construyendo. En este caso hablemos, por ejemplo, del nearshoring, que era lo que me comentaba, pues es algo muy bueno porque no nada más llegan en el momento que lleguen, y hablemos de Tabasco, que es lo que a nosotros nos ocupa, en el momento en que lleguen estas empresas a instalarse acá, no nada más son empresas, porque las empresas traen personas que trabajan en ellas. Entonces se desarrolla vivienda, junto con ellos se desarrollan escuelas o colegios, tienditas, plazas, y esto hace que pues la economía mejore, ¿no? ¿Qué expectativa tenemos nosotros aquí? Pues más que expectativa, yo creo que tenemos muy buena, mucha esperanza en que sí logremos en Tabasco dar ese paso, porque no es que quieran venir las compañías o no quieran, es que también tiene que haber cierta infraestructura. Y hablando de eso, nada más el tema energético, ¿no? Nada más por poner ahí. Y ahorita platicábamos del tema de vialidades. Entonces, no es nada más vamos a hacer bodegas y parques industriales porque tenemos tierra y tenemos ganas de hacerlo, porque pueden quedarse vacíos si no cumples todo lo demás, ¿no? En Tabasco sabemos aparte que la luz es carísima, imagínense la comercial. Entonces, bueno, entre esas pequeñas cosas que vas sumando son las que son definitivas de alguna manera para que podamos detonar situaciones como esta del tema industrial, ¿no? Lo que es el nearshoring. Entonces sí tenemos
mucha esperanza en que esto funcione y que bueno, que cada quien haga su trabajo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Javib Realtors, de Wendy Javib, nosotros hablamos con los propietarios de terrenos, hacemos un estudio que se llama Mejor Destino y Uso. Esto es, este terreno que tú tienes aquí, pues puedes poner lo que sea, pero ¿para qué es mejor? ¿No? En base a su ubicación, en base a sus dimensiones, qué va a suceder alrededor. Entonces, bueno, una vez captando esos terrenos, que ya los tenemos identificados, ya le platicaste al propietario por qué el rancho ya no le funciona ahí, qué es lo que va a pasar con eso, ¿no? Y le empiezas a tener en esa situación de que ya está sensibilizado a que ahí puede ser, por ejemplo, un parque industrial y que hay que hacer ciertos estudios, porque no es aquí tengo las 800 hectáreas, no. ¿Qué onda con la tierra, perdón? La mecánica de suelos, ¿qué dice? ¿Qué afluentes tiene cercanos? Por si la permeabilidad, por si va a afectar, miles de detalles, ¿no? Ya que lo tenemos identificado, ya está el producto, bueno, pues ahora necesitamos la infraestructura para que esas industrias digan, tengo todas las condiciones para llegar. Sí, aquí es importante, bueno, por lo que estábamos comentando, hay referentes, ¿no? O sea, claro, son ciudades, son estados como Monterrey, que está en Nuevo León, o Guadalajara en Jalisco, que ya no se sabe si está uno en Zapopan, en Tlaquepaque, etcétera, todo. Recientemente estuvimos con el rector en Guadalajara y bueno, ya Zapopan pegado y están ampliando otro carril, y hicieron un nuevo periférico. Aquí realmente, pues sí, venimos, queramos o no, ¿verdad? Todos los sectores privados, pero también el sector gobierno, pues nos pegó la pandemia a nivel mundial. Sí. Y en ese desarrollo que se está moviendo la economía en el mundo también, bueno, ahorita pues nuestro vecino del norte, con una nueva política económica, fiscal, pero todo va avanzando. Realmente ha habido muy buenas negociaciones de parte del gobierno federal que no han repercutido en sí en la economía. El ejemplo es la ganadería. Sí. Y un estado que exporta la mitad del ganado, pues es Chihuahua. Entonces imaginemos Chihuahua colapsado porque no lo pudiera pasar al otro lado. Pero sí el sector inmobiliario hasta tiene que ver con nosotros los contadores, ¿no? En el aspecto fiscal. Y aquí el tema que estamos abordando es, bueno, la expectativa, o sea, como estamos comentando, bueno, pues puede ser, bueno, vivienda, pero ¿para quién? ¿En dónde? Industrial, sí, pero ¿dónde la pones? Efectivamente, ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo lo han visto ustedes en el seno, por ejemplo, de la AMPI? Aquí han llegado, porque no solamente es Tabasco, la ciudad de Villahermosa. Hace un momento escuchaba en la radio que están con el hospital allá de Cárdenas, una inversión de 500 millones de pesos. Está detonando fuente de empleo, claro. Hay mucha mano de obra de Cárdenas, estoy escuchando, y Huimanguillo, que si escuché bien. Entonces, eso hace que se mueva la economía. Pero ustedes, o sea, es difícil en un estado en que también el sector privado no le entra, ¿no? O sea, da la impresión que aquí el sector privado no impulsa. Lo vemos en otros estados, ahí está Jalisco, ¿no? Monterrey, Querétaro, así es, Yucatán, Campeche. Hasta el propio Chiapas. Pero eso es importante, ¿no? Que veamos todos estos distintos problemas que ocasionan que no se pueden impulsar, inclusive la educación,
tiene que ver en esto, es decir, el sector educativo también público y privado, porque es una responsabilidad también e importante detonar, bueno, empezar a hacer también nuestra parte universitaria en ese sentido. Pero bueno, vamos a regresar después de un bloque para poder platicar sobre estos temas que nos atañen, el panorama local, pero también el panorama nacional, porque también el que tiene capital pues puede invertir en otras zonas del sureste y desarrollar, detonar, no nada más nos podemos quedar pensando que para detonar al Estado en riqueza tiene que ser exactamente aquí. Si hay capital, bueno, puede ir y venir ese flujo de dinero. Pero esto es importante. Entonces, regresamos después de una pausa. Gracias, nuevamente estamos en Números y Conceptos. No se les olvide que nos pueden enviar sus preguntas, o en este caso a TV UJAT, y sobre todo a nuestro número de celular 9932 191951. Nos pueden escuchar en la FM 96.1 o a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema cable local, o a través de nuestras redes sociales, TV UJAT, en Facebook o YouTube. Y bueno, ¿cuál es entonces? Aquí vamos a aterrizar después de la generalidad que estuvimos platicando. En primer lugar, ¿cuántos ustedes son los que conforman la AMPI? ¿Cuántos miembros? Un tema muy interesante. Yo tengo un registro de 1,566 asesores inmobiliarios registrados en mi teléfono. Gente que te habla y te dice, oye, amiguita, ¿tienes una casa así? Tengo un cliente. En el AMPI somos 200 y los que tenemos licencia inmobiliaria somos como 50. Es un mercado es un sector muy informal todavía en cuanto a la profesionalización, cosa que ha luchado mucho el AMPI, que es quien inicia con todo esto de agremiarnos, porque ya tenemos hasta una carrera inmobiliaria. O sea, ya se logró. Y la idea es profesionalizar, no tienes que ser necesariamente inmobiliario. Yo soy ingeniero, pero hay médicos, hay contadores, hay... De todo. El tema es, sí, porque es multidisciplinaria, contador. Entonces, te da muy bien para que puedas ser psicólogo y entrar a esta carrera, pero no es entrar sin saber. Hay que profesionalizarse, ¿no? Hay muchas cosas que saber, porque lo que siempre decimos, no se trata de ladrillos y de tierra, se trata de 20 años del esfuerzo de una persona. Entonces, ahí es donde es importante que tengas el conocimiento para realmente saber asesorar. Y ustedes, estamos hablando, por lo que estamos escuchando, bueno, se preparan, se actualizan, pero también dentro de esa actualización, pues van muy pegados de la mano ahora sí que con los notarios, porque, bueno, ¿a quién le venden una propiedad o a quién representan para vender una propiedad? ¿Qué han hecho al respecto? ¿Cómo se cuidan, hablando de la AMPI, cómo resuelven ese problema? Bueno, hace mucho tiempo, efectivamente esta es una profesión que prácticamente todo es jurídico, ¿no? Ahora fiscal, porque no le podemos perder el ojo ahí, pero digo, el tema de trasladar el dominio de un inmueble a otro es un tema jurídico, el tema de dar en arrendamiento pues es dar la posesión, es un tema jurídico que no debe sernos ajenos por mucho que tú seas ingeniero, que no tengas nada que ver con esto.
Entonces, bueno, nosotros siempre tratamos de, ustedes parte de nuestros aliados estratégicos, de estar en continua capacitación, más allá de la actualización, también nos enfocamos en la capacitación. Y bueno, hacemos mucho alianzas estratégicas con gente que está inmersa dentro del medio, ¿no? Yo no puedo pretender saber lo mismo que un perito evaluador porque no soy perito evaluador, yo soy experta en el mercado inmobiliario. No puedo pretender saber lo mismo de contabilidad, cuánto va a pagar mi cliente de impuesto, cómo puede hacer para no pagar tanto impuesto, porque yo no soy contadora, pero Claro. sí sé que hay cosas que pasan de tal y tal manera y que hay un experto que las resuelve, entonces derivas a tu cliente con el experto, ¿no? Igual en el tema legal, bueno, pues sé lo que tengo que saber, pero hay un experto que es el notario, que es quien hace todo esto. Yo no puedo pretender de ninguna manera, no es sano, no somos todólogos, tratar de suplir o dar una asesoría como si fuera grabado en piedra, lo que yo diga, habiendo expertos en esto. Ahora, ¿no? en el supuesto, qué bueno que estamos hablando de este tema suponiendo, hay alguien que por su cuenta pues, dice que es agente inmobiliario, pero en el caso de ustedes, AMPI, y que toda la preparación, que se certifican y viven en constante capacitación, porque lo hemos visto hasta en las redes sociales. Sí. En ese aspecto, en el que si ustedes trabajan profesionalmente, ¿cómo le garantizan al comprador o al que va a buscar un inmueble para poder ver la posibilidad de pagar una renta, pero sobre todo es la compra y venta de un bien? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo se preparan pues precisamente con todo esto que hoy es el lavado de dinero o del crimen organizado? ¿Ustedes cómo se desarrollan en ese aspecto? Cada vez más complicado, igual que yo creo que la tenemos todos los profesionistas con estos temas que no, perdón, no nos son ajenos a nadie, ni a ninguna profesión. Nosotros hacemos mucho capacitación, siempre estamos insistiendo en esto, en la ley de lavado de dinero, en la ley de extinción de dominio, y en que todas las personas que estemos involucradas como asesores inmobiliarios, muchas veces estas capacitaciones son abiertas hasta los independientes. Usted ha sido gran aliado en esto, para que tengan el conocimiento, porque es complicado que un usuario final, un cliente, sepa quién sí y quién no, cómo lo distingue cuando esto apenas empieza a profesionalizarse. Yo les digo a muchos a mis compañeros, no estoy en contra de que publiques en el marketplace, por ejemplo, de Facebook, pero haz un diferenciador, porque cualquiera se publica ahí. Entonces, tú como usuario final, ¿cómo sabes distinguir? Tenemos demostrado, hemos encontrado páginas de gente perfectamente bien vestida, traje, lo que quieras, en fotos, y tenemos a los clientes que nos mandan todo lo que han hecho con ellos. Entonces, sí es un tema complicado. Ahorita la verdad es que debo decir que después de algún tiempo, la Secretaría de Desarrollo Económico lo retoma y está haciendo una campaña acerca de la licencia inmobiliaria, sí, publicando quiénes tienen y quiénes no. Y no quiere decir que los que no tengan licencia sean malos o deshonestos. Quiere decir que hay un elemento más de protección para el cliente, un respaldo del gobierno, porque de otra manera, ¿cómo sabes diferenciar? ¿No? Efectivamente. Perdón, ingeniera, hace una pregunta muy interesante el maestro Miguel Armando en cuanto a la parte de primero la certificación, ¿no? Es decir, cómo identificar en este caso al profesional idóneo para que le dé el servicio adecuado al cliente. Ajá. Y además de eso, que no caiga en un problema de falta de pago, ¿no? Claro. O sea, de dar un inmueble, darlo con personas que no son sujetos de créditos adecuados, ¿no? Uh-huh. Y él habla precisamente de la operación vulnerable. ¿Cómo sucede? Porque a fin de cuentas ustedes tienen una cierta corresponsabilidad. Claro. Allí.
Claro. ¿Qué sucede ahí? ¿Se acreditan en ese? Porque para el tema de las operaciones vulnerables, o sea, estamos hablando de la ley Sí. de identificación de recursos de procedencias ilícitas, se requiere estar certificado, ¿no? O sea, con independencia de su certificación en inmobiliaria, allí a la hora de hacer operaciones con una operación vulnerable como esta, tendría que tener ahí un reconocimiento por parte de la misma autoridad federal, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Bueno, hablemos primero de Claro, esta última porque pregunta. está como que está vinculado, ¿no? Sí, claro. La ley nos marca claramente que hay hasta un monto en el que tú puedes recibir en efectivo sin que haya un problema, que son como 800,000 pesos. ¿Ok? Eso se puede recibir en efectivo. En una operación, vamos a hablar de compraventa. Si hay un pago de 800,000 pesos, por ejemplo, yo qué hago, ella quiere comprar y trae 2 millones, no 800,000. Yo lo voy a hacer a través del notario, le voy a decir, oye, nada más que 800 sí puedes pagarlos, te lo permite la ley, el resto, bueno, pues ella puede tener 2 millones en su cuenta por la razón que sea, no necesariamente malo, y decir, sí, pero los voy a transferir. El problema es cuando el dinero pasa de un lado a otro sin que nadie vea. Entonces es donde uno no permite hacer eso, porque te metes en un problema. Y el aviso, me refiero al aviso, ¿ustedes presentan el aviso? No, nosotros no, lo hace el notario, están obligados los notarios. Apunta bien aquí el maestro Octavio, está interesante, yo creo que por eso estamos comentando, esa parte de reforzarla hacia ustedes. Bueno, y puede salir una pregunta y otra y estirar más para dramatizar el problema, pero vale la pena porque todos los que nos están viendo y escuchando y que tienen un bien inmueble, pues bueno, primero con quién sí ir a asistirse por un profesional en aspecto inmobiliario. Pero es decir, lo que estamos aquí escuchando es que ustedes, ok, todo lo hacen ante notario, pero la parte que quedaría suelta, por eso era la que estamos planteando, en el supuesto de aquel agente inmobiliario que está en la AMPI o no esté, pero la Secretaría de Economía así es, lo está haciendo y me parece bien, inclusive en todas las profesiones. Claro. Y es hora que también el ciudadano confíe. Bueno, aquí mis colegas, bueno, pertenecen al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces ya es una carta de presentación ante cualquier ciudadano o contribuyente que quiera el servicio. Pero esa parte que le llega, vamos a pensar que, bueno, no se dio cuenta el agente inmobiliario y el otro es esto es toda una organización y sí van con el notario, pero el tramo de responsabilidad no queda suelto, no quedaría suelto porque ustedes están hablando de una actividad, o sea, sobre todo para que sepa el que nos está escuchando y viendo, cómo, o sea, el campo de actuación de ustedes, porque lo que estamos aquí comentando, ¿verdad?, es la parte que queda suelta, la parte vulnerable, ¿no? A lo mejor lo que habría que explicar es que cuando a nosotros nos llega una operación de compraventa y ya tenemos al comprador y al vendedor, lo primero que hacemos es elaborar un contrato promesa de compraventa para proteger la operación, donde el promitente comprador da un depósito en garantía. Generalmente es un porcentaje del valor total de la operación y el más repetitivo es el 10%, ¿no? Porque casi todos los créditos vienen por el 90%. Entonces el 10% es lo que se deja como depósito en garantía. Ya tenemos el 10, ¿cómo vas a pagar el 90? No, pues con un crédito. No hay problema. Yo traigo recursos propios. Ok, ¿cuánto traes? Tanto. ¿Y se pone el contrato? Bien. Ese contrato, en la mayoría de las ocasiones, se lleva a notaría cuando hay, que normalmente un agente no acepta transacciones en efectivo y lo marca, porque sabemos que estamos en un problema, no se debe hacer.
Entonces siempre se le dice al cliente 800,000, sí puedes darlos en efectivo, es lo que la ley nos permite, pero más de eso, bueno, pues yo tengo, ¿no? O sea, yo tengo efectivo porque lo que sea, no necesariamente es un recurso mal habido, pues, lo tengo porque lo generé limpiamente y lo quiero pagar en efectivo. Ah, bueno, pues lo ponemos en el contrato y haces una transferencia y se le avisa al notario. Y el notario, que es quien la ley designa, hace lo propio. O sea, tiene que dar el aviso e identificar. Es de qué cuenta salió y a qué cuenta cayó y la hoja de que no estás comprando a favor de nadie. Es decir, ustedes nada más son intermediarios. Nosotros, y la ley lo marca, nosotros somos intermediarios. Por eso cuando mis colegas dicen, tengo un problema porque el inquilino dejó de pagar y la dueña me dice, no, pues porque no lees la ley. No tenemos esa facultad, dice que somos intermediarios. En el momento en que esto se concreta, tú ya no tienes nada que hacer. Por eso nuestra función es hacerlo todo bien, todo claro, o sea, acompañar del contrato, toda la documentación del comprador, toda la documentación del inmueble y del vendedor, y toda esa la presentas. Así sea una compra en efectivo, la tienes que presentar al notario, se tiene que verificar todo. Y si es en una operación en crédito, pues más, los bancos checan todo, Infonavit checa todo. Fíjate que ya la parte de la reflexión es porque hace un rato, cuando se inició la charla, se habló que en el caso de la Asociación Mexicana, ¿no? LAMPI, ¿no? Y que de pronto hay, aparte de los que se encuentran en el AMPI, hay una serie de personas que se dedican a eso y que están como de alguna manera fuera de una cierta, fuera de la asociación. Así Y es. por lo tanto, digamos, al margen de toda la norma 247, creo que es eso. Ajá. Entonces, precisamente por eso, ¿no? Esa es la pregunta. Porque en la medida que la gente, el profesional que trabaja en el AMPI, que pertenece al AMPI, debe de cuidar, porque ya sabes que en este caso el adquirente o el enajenante siempre va a tener, pues, acudir con un agente inmobiliario que se encuentre en esa asociación, pues es un sinónimo de que es el camino correcto. Debería ser un ¿verdad? respaldo. Y yo creo que en ese sentido es la pregunta, es decir, cómo poder hacer que, a sabienda, con los ojos cerrados, ir con gentes del AMPI es una seguridad en cuanto a la operación. Claro que sí, Claro. pero además también, no sé si suceda lo mismo que en la asociación de ustedes, pero Sí. asociaciones inmobiliarias en México ya no nada más es AMPI, hay varias. Claro. Así es. Entonces, la idea es un profesional que por voluntad propia, sin que nadie te obligue, te sumas a una asociación, estás buscando un respaldo, pero también estás ofreciendo una confianza, una seguridad. Esa es la garantía, es el valor agregado a eso. Independientemente de cuál Sí. asociación sea, Claro. digo, porque puede haber varias. Entonces, creo que en ese sentido, los radioescuchas que estén haciendo una operación inmobiliaria, perdón, los televidentes que estén haciendo una operación Y inmobiliaria. radioescuchas. De los ¿Ah, sí, dos. también? Todos, 96.1 de FM nos están escuchando. Perfecto. Podrían checar que si este agente está dentro de una asociación es más garantía, pero si tiene licencia inmobiliaria estatal, qué mejor, porque lo que yo les explico a mis clientes es, yo solita, por voluntad propia, me estoy poniendo quien me supervise, cuando que hay 1,566. Está nada más así. muy interesante el tema. Creo que debemos de iniciar después de la pausa. No se vayan, estamos en Números y Conceptos. Gracias, nuevamente estamos en Números y Conceptos. Marta, ¿dónde nos pueden ver, Sí. escuchar? Claro, nos pueden escuchar a través de la señal de radio 96.1 de FM o a través de la televisión. Nos pueden ver en el canal 35.1 del sistema de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. O igual nos pueden seguir a través de redes sociales. Transmitimos como TV UJAT en Facebook y en YouTube. Pues estamos nuevamente aquí con Wendy, que la verdad nos ha ilustrado muy bien. Estábamos, para concluir,
Entonces, Octavio, ¿qué es lo importante aquí de lo que acabamos de comentar con relación a las actividades vulnerables? Pues ya ha sido clara la ingeniero en el sentido de que, pues, en el procedimiento que ellos llevan, ¿no? El anticipo, que tienen el tope de los 800,000 pesos que marca la ley de antilavado, y pues ya el notario es el encargado en este caso de pedir llevar a cabo la escrituración y todo eso. Pero hace un rato creo que estaba platicando sobre la parte del crecimiento, desarrollo, áreas de oportunidades, etcétera, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? y estábamos hablando también preguntaba usted cómo identificar a qué asesor, con quién trabajar. Y una de las cosas que siempre les digo yo a mis clientes es que a nosotros al igual que a ustedes nos contratan. Entonces es importante que haya una entrevista, y ahorita ya hay hasta Zoom, Meet, lo que quieras para hacer una entrevista. Y el usuario final, el cliente, ya sea un vendedor, ya sea un arrendador, un arrendatario, tiene que ver que yo me pongo en su lugar. No que yo te quiera vender la casa que yo tengo o rentarla o la bodega que yo tengo, sino que yo te investigue a ti. ¿Qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Para cuándo lo quieres? ¿Qué vas a hacer ahí? Y toda la información. Desafortunadamente no nos gusta contestar preguntas. Entonces, por ejemplo, yo cada vez que entrevisto a alguien para poderle dar el servicio, lo primero que hago es pedirle una disculpa porque le voy a preguntar cualquier cantidad de cosas. ¿Tienes mascotas? ¿De qué tamaño? Porque todo eso sirve. ¿Tienes adultos mayores en casa? ¿Por qué me pides la recámara en planta baja? Ah, no, es que quiero un estudio. Ah, bueno, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de situaciones. Entonces, sí hay que preguntar mucho. Quizá para la audiencia del Números y Conceptos, lo que podrían quedarse es si el asesor nada más te da la información del inmueble que le pediste, pero no te investiga, no te cuestiona, no está trabajando para ti, está trabajando para ganarse una comisión, y es válido, porque todos trabajamos para lo mismo, para cobrar, ¿no? Para ganar dinero. Pero si tú lo que buscas es alguien que te atienda a ti, que vea tus necesidades de manera personalizada, creo que es al igual que un contador. Regreso contigo. Y recomiendo espérate, a claro, todos contigo. y entonces recomiendo a conoces de Octavio, mí. recomiendo a Marta. Claro. Ahora, pasándonos al tema importante también, bueno, ¿cuál es el panorama de Tabasco? ¿Cuál es el panorama de Villahermosa? Veo que, ejemplo, algo no tan pegado a lo que podría ser la cuestión inmobiliaria, pero oficinas virtuales han cerrado, luego otras abren, leemos en los medios digitales que cierran locales comerciales, no se ve más desarrollos, o no sabemos, porque claro, también no es a lo que estamos viendo de información, hablando de nosotros, ¿no? Pero ¿cómo se ve en este momento el aspecto inmobiliario aquí en Tabasco? Pues yo creo que justo en este momento no estamos en el mejor momento, en el que quisiéramos todos, pero en el tema, por ejemplo, de oficinas, es a nivel nacional. La pandemia hizo su trabajo, y un gran trabajo. Entonces la mayoría de las personas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero prefieres quedarte en casa a trabajar que ir a una oficina, regresar, 1000 detalles, ¿no? Eso está pasando a nivel mundial, pero en México todavía no acaba de recuperarse en nuestro país el mercado de oficinas. Entonces, eso por ahí lo viene a complicar. Por otro lado, bueno, pues vemos que la industria de acá, que dependemos en su mayoría del petróleo, pues bueno, no todo mundo, no todas las empresas están llegando, muchos vendieron sus activos, edificios completos, y bueno, pues te pago la mitad en tu casa y te pago unas oficinas virtuales cuando necesites. Entonces eso ha contraído y puesto en complicadito el tema de oficinas. En el tema de vivienda,
Efectivamente no tenemos, lo que decíamos hace rato, no se ve mucha construcción, son pocos los desarrolladores de prácticamente toda la vida, muy serios y demás. Pero ¿qué pasa? Que también en el tema económico somos un estado que vive más de la industria del servicio que de otras áreas productivas. Entonces, este servicio, como lo dice claramente el INEGI, pues es mucho de personas como yo, freelancers, que no dependen de un empleo, y por lo tanto pues es más difícil que accedan a créditos, que puedan tener un Infonavit, un FUIS, entonces es por tus propios recursos. Eso también afecta para que haya no afecta, eso también es determinante para que haya una gran construcción de vivienda. Porque finalmente es un negocio y ustedes lo entienden perfecto, son números y retornos de inversión. Entonces, un constructor no se va a poner a hacer 100, 200 viviendas de $1 millón de pesos, $1,5 millones de pesos, para ver cuándo te las compran. Es donde entramos nosotros, los expertos de mercado, para decirle, la demanda está así, piden esto, se pagan con estos créditos, hasta tal monto, tantos metros cuadrados. Y solamente ahí, porque si no hay para más, entonces nadie va a ponerse a construir, ¿no? Sí. Entonces creo que una cosa viene de la mano de otra. En la medida en que el sector petrolero esté muy bien, a nosotros nos va muy bien, a Tabasco le va muy bien. En la medida en que el sector petrolero empieza a tener problemas, nosotros los empezamos a ver, porque de inmediato se ve la desocupación de viviendas, sobre todo en la zona country. Sí. Es como que el indicador. Ya te empiezan a dejar viviendas, ya empezaron los despidos, ya empezó esto, ya. Son cosas que nosotros podemos ir viendo ahí y que lo hablamos. Porque tenemos, por ejemplo, chats, nos manejamos mucho en chats. Y tenemos unos chats que son especializados. Uno en el que preguntas y mandas capacitación, otro en el que solicitas, etc. Y en el de dudas, por ejemplo, siempre comentamos, o sea, oigan, en esta semana me entregaron tantas casas en tal, no, pues a mí tantas, ¿no? Entonces nosotros sí sabemos qué está pasando. Nosotros sabemos qué está sucediendo en el mercado, y eso lo tenemos que saber para poderle decir al señor que nos acaba de entregar su propiedad y que la quiere rentar en 50,000 pesos, que no la va a rentar. Y que más vale bajarse a 20, porque no hay un escenario en el mediano plazo, y entonces en lugar de recuperar 20 vas a perder 150 porque lo que te cuesta es mantenimiento, o sea. Entonces ese tipo de cosas para nosotros es oro molido, estar comunicados y saber, ¿no? Para poder orientar y para sin ser pesimistas. Al final el dueño de un inmueble es un inversionista, pues decirle la realidad para que pueda tomar decisiones financieras importantes. Perdón, retomando lo anterior, Sí. Sobre la compraventa de los inmuebles, ya mayormente nos dice un agente inmobiliario sobre la situación legal, ¿no?, de la Sí. propiedad, pero ¿en qué momento ustedes pueden darle al interesado, proporcionarle las escrituras, esto es con el notario, o ustedes tienen autorizado o no proporcionarles escrituras al interesado? Excelente pregunta, porque la verdad es que sí podemos, pero nosotros estamos sujetos a la ley de privacidad de datos, tenemos que cumplir todo eso. Entonces, sí sería muy interesante que todo el auditorio supiera que cada vez que vas a comprar pidas los documentos, pero no los cheques tú, porque tú no eres abogado ni notario, te van a pasar el strike. Ve con un profesional. Entonces, bueno, si tú me los pides, habiéndome hecho una oferta de compra, identificándote, entonces yo se la voy a pasar a mi cliente comprador, porque yo trabajo con contrato con el comprador, si no, no promuevo, y le voy a decir, mira, la señorita Marta te hace una oferta de tanto por tu casa, aquí está su credencial, pero me pide conocer tu documentación, y está en su derecho. Entonces yo sí te puedo prestar la documentación porque tú te estás identificando. Entonces ahí sí ya te puedo compartir la información, y yo mejor lo que hago es decirte, ¿con qué notario quieres trabajar? Para que yo se la mande, porque
finalmente no sabemos revisar lo que ellos revisan, pues. Claro. Entonces la intención es que el comprador compre con total certeza jurídica. Y si lo estoy haciendo bien, pues lo bien es recomendarte que lo vea un profesional, ¿no? Sí, claro. ¿Y esta oferta sería escrita o de voz? ¿Cómo? Lo más común es de voz. Yo para darte la documentación de mi cliente, te la pido por escrito. Si no, no la paso. Es el respaldo, porque finalmente estoy entregando información sensible. Sí, claro, entonces claro. no hay manera. ¿Han explorado ustedes, el paradigma, como en todo hay en este momento en el mundo, no solamente en este país, tantas cosas, pero también si revisamos la historia 3 siglos atrás, el ser humano ha vivido en guerra, parece que disfruta hacerse daño, o sea, qué lástima, qué tristeza esa, pero si llegamos otra vez a nuestro país y a este estado, en lo que estamos platicando, nosotros, estamos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, también aparte pues, somos académicos. Aquí, viendo cómo está ese paradigma, entonces vamos a vivir eternamente pensando, es una pregunta que yo también me la hago en lo personal, y el sector entonces empresarial, las universidades públicas, privadas, todos, o sea, pues creo que es un problema de todos, porque podríamos empujar al sector inmobiliario y detonar entonces toda una economía no dependiente, intentarlo, ¿no? Hacerlo. Del petróleo. Pero así es, ustedes han estado reflexionando en eso, vincularse, por ejemplo, con esta universidad, con la UJAT. ¿Cómo lo han visualizado ustedes en el seno de la AMPE? Pues es muy interesante la pregunta porque no es algo que se haya tocado en el AMPI como tal. Por lo menos no me ha tocado escuchar lo que haya, así como, porque debería de haber un consejo, algo que vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, sí a nivel oficina y personal, nosotros empezamos con esto desde antes de que el presidente Peña Nieto hiciera las zonas económicas especiales. En un estudio empezamos a ver que lo viable para crecer por el puerto y demás era el municipio de Paraíso. Y entonces metimos un asesor a que se empapara de Paraíso. Interesante, ¿no? Porque tienes que conocer el mercado, saber cómo se mueve, saber la entraña, no es, ya venden tanto, no, hay que hacerlo bien. De tal manera que hoy tenemos ya un conocimiento muy bien de Paraíso. Fuimos invitados hasta por el Colegio de Evaluadores para preguntarnos cómo hacíamos para dar nuestros precios tan acertados a la hora de ponerlos. Y bueno, es que no es ciencia oculta, es métete a trabajar, no quieras que te hagan las cosas, ¿no? Y hemos podido ir viendo hacia dónde va, un poquito los años, un poquito la experiencia, hacia dónde esto puede crecer, ¿no? Paraíso es un municipio que es el que tiene el verdadero potencial de crecimiento, ¿no? Hay que apoyar Paraíso, hay que hacer todo para que Paraíso, pero seguimos hablando de petróleo, pero también vamos a hablar del tren y de todos los transportes, todas las cargas que van a venir, y también, bueno, vamos a hablar ahí que ya entonces tendremos todos los buques que en su momento pueden llegar, porque es un puerto de altura, es un puerto muy importante y tienden a crecer, ¿no? Lo hemos visto en muchos puertos del país. Pero también, si nosotros apoyamos con todo, hacemos un esfuerzo conjunto, gobierno, instituciones, privados, por enfocarnos, por ser un punto importante de desarrollo por el nearshoring, lo lograríamos, porque tenemos una posición estratégica, sobre todo hacia Macuspana, porque somos la conexión, ya no se los tengo que platicar, todos lo sabemos, con el sur del continente, pero no es nada más que estén los terrenos y que hagamos parques, necesitamos infraestructura, mucha infraestructura. Pues el tiempo se nos agotó. Wendy, está muy interesante esta última reflexión. Así es, y yo creo que vale la pena buscar entre todos y desarrollar a este estado de Tabasco
para no seguir dependiendo pues de alguien importante que ha sido nuestra vida en Tabasco, que es el servicio hacia el interés del petróleo, ¿verdad? Cambiar de derrotero. Pues muchas gracias por tu visita, por tu presencia. Nos has ilustrado muy bien un tema muy interesante. Y bueno, pues a nuestro teleauditorio, a los que nos escuchan, ya saben con quién acudir. Muchas gracias. Esta es tu casa y te seguimos esperando aquí nuevamente en Números y Conceptos. Gracias, Marta. Gracias, Octavio. Gracias. Y no se les olvide, la vida es bella.